Formas de vestir y costumbres en México, siglo XVII. Para fines del siglo XVII, las castas estaban ya bien definidas y por consiguiente su moda. La indumentaria que se usaba entre las castas privilegiadas, al cual durante el siglo XVI copiaba la cambiante y barroca europea, mientras que en las zonas rurales y pueblos indígenas era difícil de controlar las festividades religiosas, con la consiguiente oposición del clero y los intentos de reglamentar y prohibir sus manifestaciones. Aunque existieron variantes, las celebraciones siguieron patrones más o menos generales, pero en el año de 1765 se prohibió dichas representaciones de autos sacramentales por Carlos III. Mientras que en la vestimenta todo marchaba normal, en la Nueva España los españoles, criollos y mestizos llevaban jubones, calzas y ropones que se fabricaban con los más ricos materiales, seda, damasco, gamuza, entre otros materiales. Estos artículos fueron aún más notorios en los atuendos de los sacerdotes de las órdenes religiosas que habían sustituido ya para este siglo. En el caso de las mujeres, refiriéndonos a las indígenas, cubrían su cabeza con un paño de sol y seguían portando sus huipiles prehispánicos, mientras que las nobles indígenas de las urbes los adornaban con materiales europeos, pero seguía siendo el mismo atuendo. Siglo XVIII. En el México moderno, muchas tradiciones y costumbres extranjeras que hemos adoptado y que de alguna manera han enriquecido nuestra cultura. La llegada de los Borbones al trono español en el siglo XVIII será decisiva para implantar una nueva administración, nuevas costumbres y un nuevo pensamiento filosófico enarbolado por la Revolución Francesa. Además de las presentaciones en recintos religiosos, el pueblo en general la practicaba como diversión privada durante los festejos de Navidad y Reyes Magos, y su tradición dio origen a las posadas. La realización de estas puestas en escenas caseras, cuya temática abarcaba desde el nacimiento de Cristo y el anuncio hecho por los ángeles a los pastores, hasta la adoración de los Reyes Magos, corría a cargo de aficionados y se llevaba a cabo en sus casas, con la asistencia de familiares y amigos. Además, se objetaba que en ella se mezclara lo sagrado con lo profano, al utilizar vestuario y ornamentos religiosos, y se incluyeran entremeses, canciones y bailes profanos. El origen de la costumbre de los Reyes Magos se remonta a los misioneros españoles que llegaron a México durante el siglo XVIII, y es parte de la tradición católica, basada en el Evangelio según San Mateo. En recuerdo de estos presentes, los niños de México reciben también sus obsequios cada año, el 6 de enero. Asociada a esta fecha tenemos la tradicional rosca de Reyes, y consiste en compartir la rosca que contiene en su interior uno o varios muñequitos de plástico que representan al Niño Dios. Las personas que lo encuentran quedan comprometidas a presentar el día 2 de febrero en la iglesia local al Niño Dios del nacimiento de la casa donde se sirvió la rosca. Esta fecha se conoce en México como el Día de la Candelaria. Esta tradición ha perdido en algunas regiones su significado, y ahora las personas que encuentran los muñequitos deben organizar una merienda que consiste en tamales, pan, chocolate o café. Otra costumbre muy importante que se tiene desde el siglo XVIII es conmemorar el Día de la Independencia de México. Esta tradición tiene su origen en la noche del 15 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo y Costilla sonó la campana de su iglesia en Dolores para reunir a todos sus fieles y comunicarles que el pueblo mexicano lucharía por su libertad. En el año de 1900 se conmemora el aniversario número 91 de la Independencia de México. Hoy en día, con una gran cena en el Palacio Nacional, se celebra el Día de la Independencia, y en el Zócalo de la Ciudad de México asisten innumerables mexicanos para unirse al júbilo, y al siguiente día se celebran en algunos lugares de México desfiles o paradas militares. La celebración del Día de Muertos es una de las más típicas y representativas de nuestro país, ya que es tiempo de recordar a aquellos de nuestros seres queridos que han muerto, y sentir que no se han ido del todo. En México conmemoramos a nuestros familiares y amigos difuntos con una manifestación de amor. La manera más tradicional de celebrar el Día de Muertos es con las ofrendas para los muertos chiquitos y para los muertos grandes, y el contenido de cada una de ellas es adecuado al difunto conmemorado. La flor de cempasúchil es símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Cada flor representa una vida, y en el caso del difunto, significa que ésta aún conserva un lugar dentro del todo, y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Costumbres del siglo XIX en México. Una de las costumbres de México en el siglo XIX eran las fiestas y los bailes.
era influencia por la tradición europea. Dichos bailes y fiestas seguían cierto orden y protocolo. Tenían que recibir una invitación con el motivo de la fiesta. Si era una mujer la que recibía la invitación y no estaba casada, la madre tenía que asistir con ella. Las señoritas no podían bailar con el mismo muchacho en la fiesta, era muy mal visto. Tenían que bailar con todos, y para eso anotaban a cada uno de los muchachos para tener un orden. Y si una de las señoritas se rebelaba, la madre tenía que intervenir para restaurar el orden. Siglo XIX. En el siglo XIX se dieron varios cambios en la forma de vestir en México, influenciadas en gran parte por personas poderosas. Las telas provenían de Francia e Inglaterra. Se asignaban para la fabricación del vestuario de la clase alta. Esta adoptó la moda imperio, que fue influenciada por Napoleón Bonaparte. Implicaba dejar atrás las pelucas y el cabello empolvado en los hombres, y las crinolinas en las mujeres. Las mujeres imitaron el estilo de la emperatriz Josefina, cónyuge de Bonaparte, que implicaba usar vestidos de talle alto manufacturados con telas delgadas y vaporosas, gasas de colores claros, vestidos que dejaban al descubierto los brazos y grandes escotes. A principios de este siglo a los hombres y mujeres de clase alta, preocupados por vestir a la moda, se les llamaba currutacas y petimetres. A la llegada del virrey Francisco Javier Vengas, se puso de moda en los hombres traer el cabello corto y patillas. Al mismo tiempo se sustituyeron las casacas por sacos de tipo militar con cuello alto. En las clases bajas, las mujeres indígenas prolongaron el uso del rebozo. Los hombres siguieron utilizando la acostumbrada indumentaria. El indígena, el artesano y el comerciante vestían con el calzón de camisa de manta y el sombrero de petate. Algunos comerciantes utilizaban el mecapal, una tira de tela que les ayudaba a sujetar la mercancía de la cabeza. En conclusión, acorde a la época en que vivimos, muchas de estas tradiciones y vestimentas han cambiado la esencia de su significado, convirtiéndose en festividades comerciales que todos esperamos, ya sea por las vacaciones, fiestas o las celebraciones que hacemos de ellas, y nos olvidamos por completo de su verdadero significado. Entender las manifestaciones artísticas implica entender el sentido de un pueblo, en este caso de nuestro México. Esta es nuestra herencia y debemos protegerla.